En este video quiero hablarles sobre la ley de vibración, que está relacionada en el libro Equivalión como tercera ley o principio universal. Pero quiero hacerlo de una manera un poco más práctica, con ejemplos personales, de manera tal que la puedas incorporar y la puedas integrar mucho más fácil en tu vida personal. Entonces agradezco que te quedes a lo largo de este video y que si no te has suscrito a este canal lo hagas para que recibas mucho más videos relacionados con temas diferentes. Estoy creando una gran comunidad en este canal y me gustaría que hicieras parte de ella. La ley de la vibración o principio de vibración refiere que todo está en constante movimiento, es decir, que nada está inmóvil, desde objetos grandes hasta pequeñas partículas. De hecho, numerosos estudios científicos demuestran que la materia no existe, porque todo hace parte de la conciencia que la está observando. Todo es energía vibrando en diferentes frecuencias, que cada frecuencia es como un número de repeticiones o ciclos que se dan en una onda en determinado tiempo. Entonces, nuestros pensamientos, emociones y acciones van a crear nuestra realidad, nos van a determinar de la manera en la que vamos a estar vibrando. A una frecuencia más lenta estaremos vibrando bajo o denso, y a una frecuencia más rápida estaríamos vibrando más alto o más sutil. En mi experiencia de vida, he aprendido que no es necesario estar en una búsqueda de estar vibrando alto. Primero porque se convierte en un desgaste, se convierte en un estado de aislamiento, posiblemente, porque estamos viviendo una experiencia humana, donde hay una energía y una frecuencia densa. Y precisamente es necesario alquimizarnos o alquimizar esas experiencias. Ahora, si estamos vibrando solo en un polo, estaríamos desconociendo precisamente esa ley de la polaridad que vamos a abordar en un siguiente video. Entonces, el estar vibrando bajo y el estar vibrando alto es una constante repetición y es precisamente un ritmo que vamos a estar viviendo en determinados estados o ciclos de nuestra vida. Y no está mal. ¿Por qué? Porque cuando vibramos bajo, vamos a estar en una energía posiblemente pesada, de sufrimiento, de dolor, de carga, de desgaste energético. Pero entonces cuando empezamos a entender que todas esas cosas que se nos están presentando, todo ese dolor, toda esa carga energética densa, viene por un propósito mayor, esto nos ayuda a ir elevando nuestra frecuencia, porque estamos haciendo conciencia, no desde el sufrimiento, ni desde la responsabilidad de otros, sino nos estamos haciendo responsables de todas esas emociones y de todo lo que estamos pensando, de la manera como estamos actuando. Entonces, cuando vibramos alto o cuando estamos en una frecuencia más rápida, vamos a estar como en la cima de la conciencia, en una parte donde podemos ver un poco mejor toda nuestra realidad o lo que hemos estado, en donde hemos estado viviendo o conectados. Pero es necesario y es importante volver a bajar para integrar todos estos sentimientos, todas estas emociones, todo esto que nos ha llegado a la vida, que a veces es discordante, que no es bueno y que nos puede causar un poco de dolor, de sufrimiento. ¿Y para qué lo hacemos? Con el fin de encontrar un propósito mayor, porque nada en la vida sucede por casualidad. Todo hace parte de una sincronía y todo llega a nuestra vida porque está en nuestro proceso de vida y todo llega en los tiempos perfectos, porque cuando llega es porque tenemos la capacidad de superarlo y de poder entender por qué está en nuestras vidas esta situación. Entonces, cuando empezamos a entender el por qué está, el para qué está y encontrarle un propósito mayor, automáticamente ya estamos vibrando en otra frecuencia, porque le estamos encontrando un significado. Y estamos resignificando precisamente todas esas experiencias para poder encontrar un propósito mayor, para entender que todo hace parte de un proceso de evolución
que nos está ayudando a tener unas experiencias mucho más enriquecedoras y a poder cumplir con nuestro propósito de vida. Entonces, cada frecuencia trae consigo diferentes experiencias, diferentes formas de ver la vida, que no son malos. Vibrar bajo no es malo y vibrar alto no es bueno. Todo tiene, digamos que, sus características propias de cada estado. Lo importante es no permanecer polarizados en uno de ellos, porque si bien el vibrar lento, el vibrar bajo, trae consigo experiencias lentas precisamente que van a durar a lo largo del tiempo y que nos van a causar varios desafíos y situaciones inarmónicas, el vibrar alto también va a generar de pronto experiencias y situaciones que se van a dar de una manera más rápida y que probablemente no estamos en capacidad de asimilarlos y de entenderlas de mejor manera. Entonces nos va a generar traumas, posiblemente, nos va a generar situaciones que no entendamos y que nos generen repulsión y aislamiento. Entonces es importante que entendamos que todo tiene que ir en balance y que el estar vibrando bajo es necesario para poder entender diferentes situaciones, ya sean heridas de nuestra infancia o cosas que vivimos mientras estábamos en el vientre de nuestra mamá, o de pronto lealtades o mandatos familiares que estamos repitiendo. Y eso es importante, empezar a reconocerlos, a entenderlos, a integrarlos para poder soltarlos con amor, para poder encontrar el propósito. A modo personal y como experiencia propia, en mi familia donde me crié cuando era pequeño, pues habían algunas circunstancias o situaciones que atraían pobreza, dificultades económicas, posiblemente porque también estaban relacionadas, muy ligadas con temas o con pensamientos o emociones ancestrales que no se habían transformado adecuadamente. Entonces, vivíamos siempre alcanzados. Mi mamá, a pesar de que trabajaba, de que hacía lo máximo que ella podía, pues siempre había carencia, siempre había necesidades. Las circunstancias se daban siempre para que hiciera falta el dinero, para que tuviéramos que ser un poco más creativos para conseguir las cosas. Posiblemente a muchos de ustedes les ha sucedido que precisamente de esas escasez, de esas situaciones de carencia de dinero, ha salido a relucir la creatividad, el hacer cosas que ayudan en la casa a que fluya más el dinero. Entonces yo empecé a trabajar desde pequeño, empecé a pagarme los estudios, en fin. Pero cuando fui creciendo me di cuenta que ese pensamiento y esa vibración aún seguía en mí, porque quería siempre conseguir lo más económico, lo que estuviera en promoción, porque cuando quería darme un gusto, pues no lo hacía, porque habían otros compromisos u otras obligaciones que estaban por encima de ello. Y eso, ¿saben? Es algo que atrae mucha más pobreza. Cuando deja uno de darse bienestar. Pero entonces, ¿y cómo me di cuenta yo que estaba todavía en esa vibración? Porque cuando había alguna solvencia de dinero que me llegaba, que me sentía que estaba un poco más suelto a nivel económico, se presentaban situaciones donde tenía que gastar dinero, ya sea porque se dañaba el carro o porque me tocó pagar un impuesto de más o porque había mora o por alguna estafa. Entonces eso generó que tuviera que sacar recursos que eran para mí para poder suplir eso. O porque a mi alrededor había una persona que necesitaba de la ayuda económica y pues había que hacerlo. Entonces, todas esas circunstancias me di cuenta que yo mismo las atraía con mi vibración, con mi frecuencia en la que yo estaba. Entonces, si tú estás en necesidad, pues vas a atraer personas también con necesidades. Si estás en la escasez, pues
vas a traer situaciones o personas que también van a estar en la misma situación. Y el universo ordena todo por vibración. Entonces, según la vibración donde tú estés, pues eso es lo que te corresponde. Me di cuenta que cada vez de a poquitico, con paciencia, con gratitud, con resiliencia, ir haciendo pequeñas transformaciones en mi vida era hacer algo diferente. Y hacer cosas diferentes, pues va a traer resultados diferentes. No es dejar tiradas las responsabilidades y ensimismarse a hacer cosas solo por estar o por darse uno gusto, ¿no? Todo hay que equilibrarlo. Entonces, hay que dar pequeños pasos, pero que con el tiempo van a ayudar a que uno pueda ir elevando la frecuencia, ir dándose cuenta y hacer conciencia de en qué momentos puede estar en una frecuencia baja. Así se aprende y eso hace parte de la experiencia de vida. Entonces, eso para mí ha sido, y aún todavía hay cosas que me conectan con la escasez, con la falta o la carencia. Entonces, ya me doy cuenta mucho más fácil y empiezo a analizar el porqué y a hacer pequeñas cosas que me ayuden a salir de ese estado, de esa frecuencia. Y eso es algo muy evolutivo. Eso trae consigo a lo largo del tiempo una sensación, una emoción de que yo sí puedo, de que lo estoy haciendo bien, porque uno lo siente. Entonces, eso es muy gratificante. Eso quería comentarles en esta experiencia personal, que creo que muchas personas podríamos estar viviendo. Entonces, con paciencia, con gratitud y conciencia, las cosas se pueden lograr. Y no es necesario vibrar solo alto. También es necesario bajar a la oscuridad, a la sombra, para poder limpiar, para poder aceptar y poder integrar todo lo que posiblemente no hemos hecho a lo largo de nuestra vida, pero que ya es necesario. Porque si estás viendo este video, es porque ya estás en una conciencia diferente y mucho más receptivo a poder actuar, a poder sentir, a poder pensar de manera diferente. Eso era lo que quería comentarles. Muchas gracias por haber estado a lo largo de este video. Agradezco que te suscribas. Si te gustó, recuerda darle un like, compartirlo con otras personas que probablemente les interese la manera como o puedan entender de una manera diferente esta ley, incorporarla en su vida. Bendigo tu proceso de vida y muchas gracias por todo.